Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 81, MUTOs. Hanjira Nuclear Power Plant, Japón. El cielo matutino sobre Japón estaba cubierto de nubes gris acero, densas y amenazantes, proyectando sombras sobre la dormida Central Nuclear Hanjira. Aunque abandonada desde el accidente, el perímetro circundante estaba lejos de estar en silencio. Bajo su superficie, una pesadilla comenzaba a despertar. Dentro de la sala de monitoreo subterránea fortificada del puesto secreto de Manerk, el Dr. Ichiro Serizawa observaba fijamente las lecturas sísmicas que parpadeaban en rojo sobre el monitor. Dedean Graham, su asistente y colega investigadora, se inclinó hacia él. Otra oleada. Las lecturas de resonancia están por las nubes. La frecuencia sigue aumentando. Serizawa no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó mientras sus ojos recorrían las líneas de datos que danzaban en las pantallas. Está llamando, dijo finalmente. ¿A algo o a alguien? De repente, un zumbido ensordecedor sacudió la estación, un pulso electromagnético lo suficientemente potente como para freír cualquier dispositivo sin blindaje. Las luces parpadearon, las baterías de respaldo titubearon y los monitores estallaron en estática. Oleada EMP confirmada. Fue un estallido clase 4, gritó Vivien. Inicien el plan de emergencia de inmediato, ordenó Serizawa, golpeando el interruptor rojo bajo el consola. Las alarmas gritaron a través del puesto. Los protocolos de defensa se activaron. Arcos de alta tensión recorrieron la red de contención que encerraba el enorme huevo, enrollado como una bomba dormida. El plan era simple, matarlo antes de que eclosionara. Pero el resultado fue catastrófico. En lugar de neutralizar el embrión, la electricidad actuó como catalizador. La energía fluyó hacia el huevo como sangre hacia un corazón, alimentándolo, impulsándolo. Dr. Serizawa, el voltaje está acelerando el proceso. ¿Qué? Susurró Serizawa. Es demasiado tarde. El huevo se partió con un estruendoso crack, enviando fragmentos de gruesa cáscara negra como carbón volando como metralla. Desde el núcleo humeante del huevo, una forma monstruosa se desenrolló, sus piernas se agitaban, sus extremidades se desplegaban. La bestia se levantó, chillando hacia el aire. El muto macho había despertado. De más de 60 metros de altura, su cabeza angular giró hacia la fuente de luz más cercana como en desprecio. Su exoesqueleto quitinoso brillaba en negro y rojo, afilado y dentado como vidrio obsidiana. Sus dos extremidades delanteras como lanzas rascaron el suelo, mientras un par más pequeño se movía cerca del torso. Sus alas, aún húmedas del capullo, se desplegaron con un violento susurro, alcanzando más de 100 metros de envergadura. Volvió a pulsar. BZZZZZT. Otra oleada EMP estalló desde su cuerpo, apagando la energía restante de la base. La oscuridad descendió. El pánico se apoderó de la sala de control. Los científicos gritaron. La seguridad corrió para recuperar los protocolos manuales. Nada funcionó. Radios enmudecieron. Los drones cayeron. Las puertas se negaban a abrir. El puesto se había convertido en tumba. Serizawa permaneció paralizado, el sudor recorriéndole las sienes. Se dirige a Isla Nublar. ¿Por qué Nublar? ¿Qué hay allí? Energía nuclear, dijo. Sintió la detonación. Nevada, Estados Unidos, sitio de almacenamiento nuclear de Manerk.
En un sector tranquilo del desierto de Nevada, rodeado de cercas oxidadas y papeleo olvidado, la tierra comenzó a temblar. Dentro del refuerzo de contención, algo se movió. Grietas comenzaron a extenderse en la superficie de un enorme huevo oscuro, considerado muerto desde hace décadas. El polvo danzaba en el aire, cayendo como ceniza. Las alarmas no sonaron. Nadie lo monitoreaba ya. Después de todo, la criatura se presumía inerte, un cadáver sobredimensionado, un relicto de una pesadilla extinta. Pero ahora pulsaba con vida. La muto hembra había despertado. Con un crunch gutural, el huevo explotó, enviando escombros de concreto por los aires. De más de 90 metros de altura y con más de 7.000 toneladas, era un depredador alfa en todo sentido. Sus múltiples extremidades golpeaban las paredes metálicas, arrugando acero y varillas como papel aluminio. Sus ojos brillaban rojo sangre, guiados por un instinto ancestral. Y al igual que el macho, giró su cabeza hacia el Pacífico. Isla Nublar los llamaba. De regreso en Japón, ruinas del puesto de Mannerk. Serizawa y Vivien avanzaban entre los escombros, las paredes temblando por las réplicas del muto macho al partir. Los equipos de emergencia descendían de los helicópteros, trayendo luces intermitentes y asistencia médica. Serizawa alzó la vista hacia el cielo. Está volando hacia el oeste. A través del océano. Vivien apretó los dientes. Fracasamos. No, dijo Serizawa, sombrío. Humanidad fracasó. Al intentar matar a un demonio, despertamos a todos. Capítulo 82. Crecimiento. Isla Nublar estaba en silencio, salvo por el bajo retumbar de la tierra fundida y el lejano choque de las olas contra sus escarpadas costas. El cielo, antes ennegrecido por la ceniza y desgarrado por la llama atómica, se despejaba lentamente hacia un crepúsculo chamuscado. El campo de batalla había quedado en calma. No más motores de jets gritando. No más órdenes humanas desesperadas resonando desde altavoces medio destruidos. Las flotas que alguna vez se habían reunido se habían retirado o reducido a metal retorcido. Incluso el aire temblaba por la radiación residual. Miraluz estaba solo en el cráter humeante que alguna vez fue el centro del complejo de investigación de Isla Nublar, una cicatriz vacía en la selva, vitrificada por el calor atómico. Exhaló profundamente. No era solo aire, era liberación de presión. Vapor silbaba entre sus escamas dorsales. Con ello, llegó el final de su transformación. El resplandor carmesí ardiente de sus escamas se fue atenuando, pasando de su brillo volcánico a un tono más natural, con venas de magma dorado pulsando tenuemente por debajo. Su forma Radloras no era algo que se manejara a la ligera. El poder que traía era inmenso, capaz de arrasar ciudades enteras en minutos. Pero también lo acercaba peligrosamente al colapso. Incluso ahora, podía sentir el costo en su núcleo. Basándose en las películas, Godzilla alcanza la forma Radloras en Boston, 2019. Sin embargo, a diferencia de Godzilla, que necesitó el sacrificio de Mothra para estabilizarse, él contaba con sistemas internos de seguridad gracias a su fisiología mejorada. De pie sobre la tierra, permanecía inmóvil, el humo elevándose entre sus escamas blindadas. Su cuerpo había cambiado. Más grande. Más fuerte. La radiación nuclear en exceso lo había alterado no solo en la producción de energía, sino físicamente. Ahora se alzaba más que nunca, su estructura más masiva que antes. Lo sentía en cada paso, el leve cambio en el centro de gravedad, la mayor presión bajo su peso. De cabeza a cola, ahora medía más de 160 metros.
Su altura alcanzaba los 80 metros. Su masa superaba fácilmente las 80.000 toneladas métricas. La tierra temblaba bajo él, incluso estando quieto. Y aún así, nada de eso le preocupaba tanto como lo que sentía en su interior. Su núcleo nuclear, el horno atómico que servía como corazón, había cambiado. Así que esto es lo que hay más allá del límite. La energía fluye más rápido ahora. Más limpia. Menos desperdicio. El órgano reactor ya no es mera fisión. Fusión está comenzando. Para titanes como Miraluz o Gatsile, el ataque de aliento atómico provenía de su reactor nuclear biológico. El núcleo del reactor atómico provocaba fisión nuclear, liberando ráfagas de neutrones que catalizaban la acumulación de energía. Esa energía viajaba luego por canales biológicos especialmente adaptados hasta una cámara de síntesis cerca de la garganta, donde se expulsaba como un rayo radiactivo concentrado. Pero la fisión era burda. Limitada. Generaba calor y radiación inmensos, sí, pero era un arma de primera generación. La fusión era diferente. La fusión significaba energía limpia. Mayor potencia. Sin límites. Era lo que hacía el Sol cada instante, ardiendo con la intensidad de 1.000 millones de bombas nucleares cada segundo. Si Miraluz podía dominar eso, entonces lo superaré incluso a él. POV cambio, equipo de observación remota de Mannerk, en alta mar. Jesucristo, susurró el teniente Ale, los binoculares temblando en su mano. Él sigue de pie. Está vivo, murmuró la doctora Arata, con la boca seca. No solo está vivo. Las cámaras térmicas mostraban lecturas aún incandescentes desde el núcleo de Miraluz, pero enfriándose de manera constante. Sus escamas más largas ahora, más dentadas, chispeaban con radiación residual. Está evolucionando, dijo Arata, casi en reverencia. Esto no fue solo un sobreesfuerzo defensivo. Fue usado como catalizador. Uno de los analistas jóvenes tartamudeó. Deberíamos llamar a Serizawa. O retirarnos. ¿Retirarnos a dónde?, gruñó Ale. No hay distancia segura si decide venir por nosotros. Crash. Crash. El océano se agitaba con furia mientras cabezas gigantes emergían de la superficie, siluetas monstruosas rompiendo las olas atronadoras. Los miembros sobrevivientes de la Alianza Jurásica emergieron de las profundidades, sus pieles plateadas brillando bajo el cielo cargado. Sacudidos, pero vivos. Habían escapado del radio de explosión justo a tiempo. Muy atrás, Isla Nublar humeaba, consumida a medias por el infierno radiactivo. Una ojiva nuclear de varios millones de toneladas había detonado con un rugido ensordecedor que resonó por todo el Pacífico, dejando una columna de nubes verdes enfermizas que se retorcían hacia el cielo. Una herida tallada en la tierra misma. Y, en el corazón de todo, Miraluz seguía de pie. No, flotaba levitando por pura fuerza de voluntad y poder, con sus alas extendidas sobre los cielos de la isla. Lo que debería haber sido su pira funeraria se había convertido en su crisol. Su forma había cambiado. Más grande. Más afilada. Cargada de poder radiante. Cada escama brillaba ahora con un tono blanco plateado, vibrando con energía interna como acero sobrecalentado. Donde antes existía la gracia silenciosa de un depredador alfa, ahora había una fuerza de la naturaleza hecha carne. Los demás observaban con asombro. Es cierto, susurró uno de los nuevos híbridos, con la voz temblorosa. Él realmente es el dios dragón. A su alrededor, los demás asintieron. Reverentes. Humildes. Temerosos.
Miraluz había sobrevivido lo imposible y prosperado. Desde donde flotaba sobre el núcleo ennegrecido de Isla Nublar, exhaló lentamente, liberando un aliento cargado de vapor ionizado y arcos de relámpagos azules chispeantes. El aire vibraba a su alrededor. Arriba, las nubes giraban hacia el centro. Capítulo 83. Expansión del dominio. Pronto, los dinosaurios comenzaron su viaje hacia Isla Sorna. Con gritos urgentes y fuertes brazadas, desaparecieron en el océano profundo. Su dios permaneció. No se movió. Allí estaba, en el corazón de una isla destrozada que aún temblaba por la ira nuclear. Su aura titánica ya no podía ser contenida. Los demás alfas probablemente ya eran conscientes de su existencia. Sus enormes alas se extendieron hacia los lados. Las escamas plateadas brillaban bajo la radiación creciente, reflejando la luz como metal fundido en una fragua. La colosal forma del titán proyectaba una sombra tan vasta que oscurecía la isla. Cerró los ojos, luego los abrió lentamente. La respiración que tomó era lo suficientemente grande como para aspirar plumas enteras de caída nuclear hacia sus fosas nasales. Ya no era invisible. No necesitaba serlo. El aura que antes se enroscaba a su alrededor como niebla ahora estallaba hacia afuera, un rugido que proclamaba su ascendencia atómica. Era salvaje e implacable, pulsando con destellos de voltaje puro. Desde arriba, parecía que el corazón de la isla se había abierto, sangrando radiación hacia el cielo. Y el cielo respondió. Nubes de tormenta surgieron a su alrededor. No flotaron hasta allí. Nacieron junto a él, formándose con velocidad sobrenatural. Hilos de ceniza se convirtieron en densos cumulonimbos negros. La atmósfera se agitación como si intentara escapar de sí misma. Luego vino el relámpago. Pero no era amarillo ni blanco. Estos rayos eran dorados celestiales, irregulares como colmillos, chispeando con pura aniquilación. No seguían las reglas normales de las tormentas. Impactaban horizontalmente, giraban en el aire, se dividían y reunían como depredadores pensantes. Con cada impacto, el suelo temblaba. La isla vibraba. No era una tormenta ordinaria. Era un dominio. El derecho de nacimiento de Miraluz como alfa. Dominio del emperador dragón blanco de la supremacía. Dentro de la base de comando atlántico de Monarch, las alarmas aullaban. ¿Es esto un fenómeno meteorológico?, gritó un analista. No, respondió la directora Aesha Von, con los ojos abiertos mientras la transmisión satelital se estabilizaba. Eso no es clima. Es una firma biológica, es Miraluz. Se giró hacia el titanólogo principal, que se agarraba la cabeza. Él ya no está suprimiendo su firma. Estamos viendo su aura completa. Está fuera de escala. ¿Comprendes lo que significa? Aisa fijó la mirada en el monitor. Isla Nublar brillaba. Los niveles de radiación eran equivalentes a múltiples fusiones de reactores. Pero la tormenta. Envíen esto a todos los puntos de observación restantes. Actualicen el índice alfa. A partir de este momento, Miraluz está confirmado como alfa. Está desafiando a todos los titanes existentes. La diferencia entre un alfa y todas las demás designaciones de titán beta, gamma o incluso el raro delta no era solo cuestión de tamaño o fuerza. Era su dominio. No existían dentro del ecosistema. Ellos eran el ecosistema. Cada titán clase alfa llevaba dentro de sí un poder único y catastrófico, un desastre natural elevado a forma consciente y móvil. King Ghidorah, monstruo cero, volaba envuelto en un ciclón permanente.
Su mera presencia deformaba la corriente en chorro, creando sistemas de tormenta que recorrían el planeta, trayendo inundaciones, tornados y sequías a cualquier nación que osara desafiarlo. El Muto Supremo podía excavar a través de placas continentales, provocando terremotos con cada movimiento. Ciudades enteras desaparecían bajo sus rabietas sísmicas. Luego estaban los Chimo. Pacíficos por naturaleza, sí, pero provoca a uno y verías océanos congelarse en segundos. Sus ventiscas podían detener el aumento de temperatura global durante décadas, posiblemente sumiendo a la Tierra en una segunda edad de hielo. Y Godzilla, su forma Radlores, era el apocalipsis ambulante. Irradiando energía termonuclear constante a miles de grados, su cuerpo solo podía vaporizar ciudades sin necesidad de lanzar aliento. Ahora, un nuevo alfa se había unido a sus filas. Miraluz, el dragón de la tormenta. Su aura generaba un sistema meteorológico autónomo, alimentado por energía nuclear residual y la conductividad natural de la atmósfera. Una tormenta autosuficiente que solo se volvería más poderosa con cada respiración. La magnitud rivalizaba con el huracán de Isla Calavera, excepto que esta era móvil, precisa y vengativa. Y él permanecía completamente quieto, dejándola crecer. No era vanidad. Era un mensaje. Una reivindicación de territorio. Una advertencia. Un desafío. Capítulo 84. Reacción. Pentágono, sala de guerra. El Pentágono estaba mortalmente silencioso. Otra reunión de emergencia. Otro caos fuera de control. Uno a uno, las transmisiones de video seguras se activaron, mostrando a altos oficiales militares, agentes de inteligencia y líderes de defensa global. Pero había menos ventanas que la última vez. Demasiadas caras faltaban. Algunas habían renunciado. Otras estaban muertas. El más destacado entre los presentes era el presidente de los Estados Unidos, conectado desde el búnker de la Casa Blanca. Su rostro era pétreo, inexpresivo, pero todos podían sentir la presión que emanaba de esos ojos. El secretario de Defensa miró a su alrededor, con los ojos vacíos. Nadie se atrevía a hablar primero. Hasta que finalmente, el silencio se quebró. Señor presidente, dijo el secretario con voz grave. Generales, ahora que nuestra Armada, Fuerza Aérea y unidades terrestres han sido neutralizadas, ¿cuáles son nuestras opciones contra el Rey Dinosaurio? Miraluz. Ese nombre se había propagado como incendio en cada canal de noticias, en cada continente. Pero para el público tenía otro título, susurrado con temor en cada rincón del mundo. Deathwing. Nadie sabía quién lo había acuñado primero. Pero se quedó. Encajaba. Una criatura que surcaba los cielos con alas titánicas, que había aplastado flotas como juguetes y sobrevivido a una ojiva nuclear de megatones. Una criatura que se erguía entre el infierno irradiado y rugía desafiante a los cielos. No habían perdido solo una batalla. Estados Unidos había sufrido su primera derrota militar completa desde su fundación. Lo que enfrentamos supera todo lo que hemos visto, dijo el General Collins, con la voz tensa por el cansancio y la incredulidad apenas contenida. Incluso un ataque nuclear directo no hizo nada. Repito, nada. Estamos sin ideas. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala digital. Algunas cabezas cayeron, como si no pudieran enfrentar la verdad. Y entonces, habló el presidente. Hay una última opción. Todas las miradas se fijaron en él. El jefe de gabinete se inclinó hacia adelante. ¿Señora, a qué se refiere? La voz del presidente era tranquila. Demasiado tranquila. Desde los años 50, después de los primeros avistamientos de Godzilla,
comenzamos a desarrollar un sistema de emergencia, un arma diseñada no para destruir ciudades, sino para eliminar una especie. Una capaz de funcionar incluso contra organismos de clase Titán. Un arma más allá del alcance de la guerra nuclear. Hizo una pausa. Luego pronunció el nombre. El destructor de oxígeno. El silencio que siguió estaba cargado de confusión y temor. Suena a ciencia ficción, murmuró el General Monroe. No lo es, dijo el presidente. El concepto es real. El prototipo casi existía. Funciona mediante la activación de una reacción electromagnética de alta frecuencia que desestabiliza las moléculas de oxígeno en la zona objetivo. Todo lo que respira muere. Las células estallan. La sangre hierve. No hay recuperación. ¿Entonces los asfixia?, preguntó alguien, incrédulo. No, aclaró el presidente. Los destruye a nivel molecular. No solo elimina el oxígeno, convierte a todo ser vivo en su radio en partículas básicas. Un suspiro silencioso recorrió la sala. Si eso es cierto, dijo lentamente el secretario de Defensa, ¿por qué no se usó antes? El presidente se mostró sombrío. Porque nunca se terminó. La tecnología necesaria para activarlo y desplegarlo estaba más allá de nuestro alcance. Durante décadas, el proyecto quedó archivado. Pero ahora, con Apex entrando en escena, su desarrollo se ha reanudado. También está el proyecto Cloverfield. Eso llamó la atención de todos. Apex, el principal conglomerado tecnológico de Estados Unidos. La misma compañía que había desarrollado vacunas pandémicas basadas en IA, exotrajes y drones militares autónomos. Si alguien podía revivir un arma apocalíptica, eran ellos. ¿Cuánto falta para que esté operativo?, preguntó el General Collins. En el mejor de los casos, 3 años, admitió el presidente. Tal vez 2. Nuevamente surgieron murmullos. 2 años eran una eternidad en esta crisis. De repente, apareció otra ventana. El emblema de Manner que apareció antes de que la transmisión se estabilizara. Un hombre japonés con traje negro, flanqueado por analistas, se inclinó hacia la cámara. Era el doctor Ichiro Serizawa. Señor presidente. Generales. Tenemos nueva información. Tras la detonación nuclear en Isla Nublar, hemos detectado 2 movimientos sísmicos significativos. Todos se inclinaron hacia adelante. Godzilla y el Muto Macho se han despertado. ¿Qué? Se están moviendo rápido, continuó Serizawa. Se dirigen a la Isla Nublar. No es aleatorio. Creemos que fueron atraídos por la radiación residual y por Miraluz. Antes de que los generales pudieran procesar el impacto, otra alerta urgente apareció en pantalla. La voz de un oficial de operaciones resonó por los altavoces. Las Vegas ha quedado a oscuras. Hemos confirmado el avistamiento de una criatura masiva, más grande que el Muto Macho. Pulsos EMP masivos, toda la ciudad está fuera de línea. La pantalla mostró imágenes temblorosas de un dron, una criatura colosal, con líneas rojas brillando a través de su coraza, avanzando por las afueras de la ciudad. Un chillido infernal sacudió los altavoces. El Muto hembra, confirmó Serizawa, con voz sombría. Está activa y respondiendo a la señal del macho. Ambos se dirigen a la Isla Nublar. Ahora eran 3. Godzilla. Los MUTOs. Y Miraluz. Godzilla, un alfa conocido. Los MUTOs, amenazas beta confirmadas. ¿Miraluz? Ya no existía clasificación para él. No era aún alfa. Era algo intermedio.
Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 85. ¿Quién te permitió entrar en mi territorio? El presidente se puso de pie lentamente. No me importa lo que cueste, dijo, con voz de hierro. Quiero que el destructor de oxígeno esté listo. Apex, Monarch, DARPA, todos. No escatimen recursos. Si no detenemos esta convergencia, la Tierra misma podría caer bajo el dominio de los titanes. Y, en lo profundo de las olas del Pacífico, Miraluz abrió sus ojos dorados, consciente, alerta y listo para lo que vendría. El mundo había sobrevivido al caos de los monstruos antes, apenas. En aquella época, solo unos pocos titanes rebeldes habían dejado a toda la civilización luchando por responder. Pero ahora una convergencia de poderes se estaba desplegando. MUTOs masculinos y femeninos habían resurgido, y el rey olvidado, Gatsile. En el corazón de un centro de mando subterráneo de alta tecnología, rodeado de monitores brillantes y transmisiones satelitales, la atmósfera estaba sofocante de ansiedad. Líderes mundiales, oficiales militares y científicos permanecían en tenso silencio, observando el desastre desarrollarse en tiempo real. El doctor Ichiro Serizawa estaba al frente de la sala, con expresión impenetrable, mientras se dirigía a los presentes. Todos, sé que esto parece sombrío, dijo, ajustándose las gafas. La aparición de los MUTOs y del rey dinosaurio Miraluz es indudablemente catastrófica. Pero el reciente despertar de Gatsile podría no ser una maldición. Un murmullo recorrió la sala. Gatsile no es nuestro enemigo, continuó Serizawa, ahora más fuerte. Él es la voluntad de la tierra hecha carne. Una fuerza de equilibrio. Nunca ha cazado humanos por diversión o territorio. Actúa solo cuando se altera el orden natural. Miraluz y los MUTOs, ellos han sacudido ese orden. Un general resopló. Ya lo ha dicho antes, doctor. Pero dígame, ¿cómo sabe que luchará a nuestro favor esta vez? Serizawa lo miró con calma. Porque está en su naturaleza. Lo ha hecho antes. Y esta vez, su presencia podría ser nuestra única esperanza. Aunque el escepticismo llenaba el aire, algunas cabezas comenzaron a asentir. No porque estuvieran convencidos, sino porque no tenían otras opciones. El mundo ya no tenía armas para enfrentar a los dioses. Tal vez dejar que los dioses se enfrentaran entre sí era la única elección. Isla Nublar, murmuró un oficial, ampliando la transmisión satelital del Pacífico. Todavía es la fortaleza de Miraluz, ¿verdad? Y ahora Gatsile y los MUTOs convergen allí. Que se destruyan entre ellos, dijo otro con gravedad. Pero entonces un tono de alerta resonó en toda la sala de control. Un técnico levantó la vista de su consola, en pánico. Señor. Solicitando reconfirmación satelital de la ubicación de Miraluz, pero... ¿Pero qué?, gruñó el jefe. Hemos perdido visibilidad. Un sistema de tormenta masiva acaba de manifestarse sobre Nublar. Una densidad de nubes imposible. Apareció de la nada, casi como si hubiera sido invocada. Un escalofrío colectivo recorrió la sala. Invocada, repitió el jefe, de pie. ¿Está diciendo que Miraluz creó esto? El rostro de Serizawa se palideció. Es posible. Miraluz puede haber absorbido la energía nuclear que le disparamos. Eso podría haber desencadenado una transformación de nivel alfa. ¿De clase alfa como Gatsile? Posiblemente incluso más allá, susurró Serizawa. Mientras tanto, sobre el Océano Pacífico. Las olas se agitaban violentamente mientras una masa negra emergía de las profundidades.
Una enorme espina dorsal rompió la superficie, seguida por otra, cada una dentada como picos de montaña de obsidiana. Un profundo temblor retumbó. Luego apareció la cabeza. Gatsile emergió de las olas, el agua resbalando por su cuerpo áspero y marcado por la batalla. Con más de 100 metros de altura, piel gris carbón endurecida como roca volcánica y garras afiladas por eones de combate, era un depredador supremo hecho para perdurar. Sus ojos dorados escudriñaban el horizonte. Muy lejos, una masa de nubes de tormenta giratoria se alzaba como una montaña de furia, lanzando rayos rojos hacia el mar. Gatsile podía sentir la presencia dentro. Familiar. Antigua. Pariente. Un desafío territorial. Las espinas de Gatsile comenzaron a brillar tenuemente, una luz azul pulsante señalando agitación. Con un rugido que sacudió el fondo del océano, se lanzó hacia adelante, su cola cortando las olas, cada paso creando tsunamis a su paso. Pero en el momento en que cruzó el borde exterior de la barrera de nubes. ¡Crack! Un rayo cayó directamente frente a él, pero Gatsile no se inmutó. Miró la tormenta con desafío. Roar, su rugido retumbó en los cielos. Y el cielo respondió. Un rayo carmesí atravesó las nubes, iluminando la silueta de algo enorme. Alas. Escamas. Un cuerpo dracónico, con una envergadura al menos el doble que la suya, flotaba por encima, su forma oculta por la niebla rojo sangre de la tormenta. Una voz, no vocal sino antigua e invasiva, resonó en la mente de Gatsile. ¿Quién te permitió traspasar mi territorio? Capítulo 86, Batalla de Reyes y... Alta sobre el mar embravecido, se cernían nubes de tormenta oscuras. En lo alto del cielo, las alas escamosas de plata de Miraluz batían con fuerza atronadora, cortando la tempestad. Sus ojos dorados recorrían el mundo bajo con precisión helada. ¿Quién te permitió invadir mi territorio? Su voz resonó como trueno, amplificada por la tormenta. Debajo, surgiendo del océano agitado, la colosal forma de Gatsile emergió del mar como un dios despertado de su letargo. Las aletas dorsales del antiguo titán chispeaban levemente, pero sus ojos se abrieron con incredulidad. Gatsile POV. Alas, volar. No, eso no es posible. Ningún Gojira tiene alas no desde la Edad de Fuego. Y este poder se siente como uno de nosotros, pero no. No nacido de los viejos titanes. ¿Entonces qué eres? Por un breve instante, Gatsile observó, no con rabia, sino con curiosidad y confusión. Luego resopló un sonido profundo y gutural que hizo ondular el agua. He dormido demasiado. La nueva generación se ha vuelto audaz, han olvidado sus raíces. Me han olvidado. Gran Madre, ¿es esta tu voluntad, despertarme ahora, cuando el mundo se retuerce con el cambio? Arriba, Miraluz entrecerró los ojos, sintiendo la energía que ascendía desde el mar. Miraluz POV. Me mira como si fuera de su sangre. ¡Jaj! Ingenuo. Yo soy el nuevo rey. No me arrodillo ante leyendas. Con un trueno detrás de él, alzó sus alas, canalizando la tormenta en un ataque concentrado. Sus escamas brillaron doradas, rayos lamieron el cielo. ¡Crack! Un rayo de luz dorada y roja atravesó el aire, más de 100 millones de voltios rugieron en el cielo. Gatsile no tuvo tiempo de reaccionar. ¡Boom! El rayo impactó de lleno. La electricidad estalló sobre la coraza de Gatsile. Chispas brotaron en un destello cegador. Su enorme forma se torció como golpeada por el puño de un dios,
cayendo de nuevo al mar con la fuerza de una montaña en caída. El agua se elevó hasta el cielo, engullendo nubes enteras. Un solo golpe no bastará. Conozco tu tipo demasiado terco para morir. Pero necesitaba dejar mi marca. Y, como era de esperar. Roar. El océano brilló desde abajo, una luz azul blanca surgió, iluminando el vientre de la tormenta. El mar hirvió mientras el calor radiactivo hervía las olas. Godzilla POV. Ya veo. No eres solo una bestia, eres un alfa. Pero no sabes nada del fuego que la Gran Madre nos insufló. Eres poderoso, sí, pero indisciplinado. Flash sobre la base. El pecho de Godzilla se expandió, sus aletas dorsales brillando más y más, hasta que... Ruaag. Disparó. Un masivo rayo de aliento atómico explotó hacia el cielo desde debajo de las olas, justo cuando Miraluz lanzaba el suyo desde arriba. Dos mundos colisionaron. Cielo y mar. Luz y furia. Los rayos azul-blanco se estrellaron en el aire, rugiendo como dragones en duelo. La tormenta gritó. El trueno tronó más fuerte que nunca. Las nubes superiores se incendiaron. Miraluz POV. Su aliento atómico más fuerte. Supongo que mientras más viejo, más potente el reactor. Pero yo soy dueño del cielo. Sus alas se extendieron, tomando impulso. Su reactor palpitaba con ritmo violento, alimentando su rayo con más energía. Poco a poco, dolorosamente, su aliento comenzó a dominar el de Godzilla. Godzilla POV. Me está empujando hacia atrás. No, ella no permitiría esto. Pero ¿y si también es de ella? Nacido después de mí. Cambiado. Adaptado. Una respuesta a un futuro que no comprendo. No. Soy el rey de los monstruos. No cederé ante el tiempo. No me inclinaré ante la evolución. Rugió de nuevo, más fuerte. Pero era demasiado tarde. El rayo radiactivo de Miraluz atravesó el de Godzilla y lo golpeó directamente. El océano estalló mientras la explosión detonaba bajo las olas. El agua se vaporizó al instante. El cuerpo de Godzilla fue arrojado más profundo al mar, golpeando el fondo oceánico con un estruendoso temblor. La onda expansiva se extendió por millas. Volcanes submarinos se agitaron. Arrecifes de coral se hicieron añicos. Las ballenas huyeron aterradas. Miraluz permaneció flotando sobre todo. Inmutable. Impasible. Miraluz POV. Este mundo ha cambiado. Los viejos dioses necesitan entenderlo. Miró el azul turbulento abajo, respiración estable, alas levantando suaves ráfagas. ¿Sigues vivo, verdad? Claro que sí. Eso nunca sería suficiente para detenerte. Bien. Porque necesito mostrarte a ti y a todos que la edad sola no define a un rey. En el instante en que la explosión de radiación atómica lo alcanzó, el rugido de Godzilla desgarró el océano como un tsunami de sonido. ¡Raag! El dolor abrasador, eléctrico recorrió todo su cuerpo. Sus escamas blindadas brillaron azul blanco cegador antes de que su titánica forma perdiera todo equilibrio. Se desplomó hacia atrás entre las olas como una montaña desmoronándose, cayendo al abismo del fondo marino con una fuerza que hizo vibrar las placas tectónicas. El mar lo engulló. La luz se apagó. Pero, en lo profundo del oscuro y presionado océano, un par de ojos brillantes se reavivó. Capítulo 87, Batalla de Reyes 2.
Godzilla POV. Me hirió. Ese aliento. Esa intensidad. Esto no es un novato imprudente. Por eso ella me despertó. Nunca nos ocultó nuestra clase entre nosotros. Esta es una batalla por un nuevo rey por su designio. No voy a perder. La luz azul en sus placas dorsales comenzó a parpadear mientras sus pensamientos se agudizaban. Llevas nuestra marca, pero tu cuerpo es extraño. Alado. Evolucionado. Pero no de nuestro linaje antiguo. Se levantó. Sus enormes garras aplastaban el lecho marino, triturando siglos de coral. Se mantuvo erguido. Su postura firme, su orgullo incuestionable. El rugido que escapó de su boca no era solo furia, era un desafío. Roar. Sobre él, Miraluz cortaba la tormenta como una hoja divina de venganza. Pero no estaba confiado. Sus sentidos se agudizaron al plegar las alas y lanzarse en caída libre. Un cometa plateado se precipitó desde las nubes. Esboos. Se lanzó al agua, generando una onda expansiva que estalló en todas direcciones y creó un tsunami de casi 100 metros de altura. Los océanos temblaron ante su presencia. Abajo, vio a Godzilla de pie de nuevo herido, furioso, pero vivo. Miraluz POV. Nada mal, viejo. Tus escamas son gruesas. Tus reservas de energía casi agotadas y aún te levantas. Te respeto. Pero este mundo necesita un líder más fuerte. Soy yo. Avanzó, su largo y elegante cuerpo cortando el agua como un torpedo viviente. Godzilla se movió también, la cola azotando, desgarrando el mar en una carga violenta. Chocaron como titanes submarinos, sombras en la profundidad, cada movimiento causando explosiones sónicas que dispersaban bancos de peces por millas. Godzilla embistió mandíbulas abiertas de par en par. Pero Miraluz fue más rápido. Giró su cuerpo a medio nado, ágil y serpentino, evitando la mordida por apenas unos metros. Se rotó detrás de Godzilla en un parpadeo, la cola dejando un arco brillante de relámpagos rojos. Y entonces... Roar. Soltó un rugido que desató cargas resonantes, dirigidas como torpedos submarinos. Los impactos golpearon las placas dorsales de Godzilla con precisión quirúrgica. Boom. 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 Cada espina se fracturó bajo la presión sónica, desprendiéndose en fragmentos irregulares. Godzilla huyó de agonía, retorciéndose violentamente mientras los fragmentos de su hueso dorsal azul flotaban a su alrededor como escombros de una estrella caída. Godzilla POV. Mis espinas. Se hundió de nuevo, intentando estabilizarse. Sabía exactamente dónde golpear. ¿Me estudió cómo? Dolor. Rabia. Más dolor. Y entonces algo antiguo despertó en su interior. Un recuerdo. La batalla contra el Muto Supremo. El momento en que no tuvo otra opción que soltarlo todo, abandonar la precisión de su aliento atómico y desatar el núcleo descontrolado de su radiación. Esperaba no volver a usarlo. Pero ahora no tenía elección. Ra. Las espinas dorsales fracturadas y rotas se iluminaron con intensidad violenta. Las fisuras brillaron azul blanco incandescente, iluminando el mar por millas. El océano hirvió. Vapor estalló hacia la superficie. Y entonces... ¡Boom! Una explosión desenfocada de calor y plasma radiactivo brotó de su espalda. El agua circundante se sobrecalentó, convirtiéndose en vapor en chorros explosivos.
El mar se convirtió en un horno. Un masivo estallido de radiación dorsal. Miraluz fue alcanzado de lleno. Miraluz POV. ¿Qué es? La detonación fue tan repentina que no tuvo tiempo de esquivar. La onda de presión lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra el lecho marino y excavando una trinchera bajo él. Sus escamas plateadas se agrietaron por el calor. El plasma quemó su piel. Fisuras incandescentes se abrieron a lo largo de su pecho y costados. Tosió no por dolor, sino por el impacto. Sangre. Emergió lentamente de las heridas chamuscadas en sus flancos. Su cuerpo chisporroteaba. Por primera vez, sangraba desde que se convirtió en titán. Y aún así, sonrió. Finalmente. El placer del dolor. La sensación de vulnerabilidad. Tanto tiempo. Esto es lo que quería. No otro titán llorón aplastado en segundos. Sino un verdadero alfa. Gatsile, ahora te veo. Se levantó del fondo oceánico, más lento esta vez, herido pero ardiendo con un nuevo propósito. Arriba, el mar brillaba por la radiación. Peces flotaban boca arriba. Las nubes emanaban vapor desde la superficie. Miraluz alzó sus alas de nuevo. Su cuerpo temblaba por el daño, pero sus ojos estaban salvajes exhilarados. Gatsile POV. Aún viene. Su respiración era dificultosa. La explosión de radiación le quitó casi todo. Sus reservas eran bajas, demasiado bajas para disparar otro aliento atómico. Su cuerpo luchaba por regular el calor. El océano, normalmente su refugio, hervía con su furia. Deberías haberte quedado abajo, pero si lo hicieras, no habrías sido uno de nosotros. Pero en su interior, lo respetaba. Miraluz nadaba lentamente hacia él ahora. Ya no lo superaba en velocidad. No giraba alrededor. Esto era otra cosa. Un duelo. Sin poderes. Sin aliento atómico. Sin relámpagos. Sin vuelo. Solo garras, colmillos y furia. Gatsile se enderezó. Reto aceptado. Chocaron. Miraluz embistió con el hombro, mordiendo con fuerza. Gatsile lo atrapó con sus garras y contraatacó con una brutal embestida que hizo brotar sangre del hocico de Miraluz. Se desgarraron bajo las olas, mordiendo, rasgando, azotando con la cola. Las corrientes se agitaban con sus movimientos. Cada golpe resonaba a través de la corteza del planeta. Sin finura. Sin trucos. Solo poder bruto. Arriba, los satélites parpadeaban por los pulsos de radiación. Las salas de control de Mannerk en todo el mundo perdieron contacto con sus sensores oceánicos. Pero incluso sin imágenes, algo estaba claro. Una guerra había comenzado. Y los reyes no luchaban solo por territorio, sino por el derecho a gobernar a los titanes. Capítulo 88. Cambio de fase. Sisi. El océano tembló. Las escamas de Miraluz se encendieron con una cegadora cascada de relámpagos dorados. Cada célula de su cuerpo vibraba violentamente, frotándose, chocando y chisporroteando mientras la tensión aumentaba. Su cuerpo actuaba como una gigantesca bobina de Tesla, carne y músculo generando un voltaje creciente con cada milisegundo. Entonces vino el cambio. Los arcos no solo chispeaban, se estabilizaron. En un destello,
un domo de energía electromagnética escapó de su cuerpo, conectándolo con el campo planetario que atravesaba los océanos. No solo lo protegía, resonaba con cada vibración, cada pulso eléctrico del mar, sincronizándose con la propia Tierra. Su cuerpo se convirtió en una extensión del entorno, una tormenta viviente. Cambio de fase. Desapareció. Las enormes corrientes oceánicas giraron violentamente, reaccionando a su súbita desaparición. Ondas de presión se expandieron en todas direcciones, pero no quedaba rastro del titán dracónico. Solo turbulencia. Godzilla giró su enorme cabeza, escaneando con sus sentidos primordiales. Había combatido titanes que se ocultaban, titanes que volaban, titanes que escupían toxinas y convertían el aire en fuego. Pero esto era diferente. Este se había convertido en el campo de batalla. Entrecerró los ojos. El agua a su izquierda se agitó, pero demasiado tarde. ¡Boom! Un borrón rojo impactó su costado con fuerza aterradora. La cola de Miraluz golpeó como un cañón de riel viviente, con arcos de plasma girando detrás. El vórtice magnético giraba alrededor de su cola, concentrando fricción y aceleración en un ataque devastador. Las escamas de Godzilla estallaron hacia adentro. El golpe evitó la armadura exterior. Envió una fuerza concusiva directa al interior de su pecho, fracturando costillas y rompiendo capilares. Una neblina roja salió de su boca. Rugió, pero antes de que el sonido terminara, un segundo golpe golpeó su columna. ¡Bam! Miraluz giró como un tiburón fantasma, invisible, rápido, preciso. Otro golpe alcanzó el flanco de Godzilla, luego otro, cada uno desde una dirección diferente. Godzilla se agitaba con furia atómica, pero no daba en nada. Miraluz reapareció arriba, flotando brevemente, dejando que arcos rojos danzaran alrededor de sus alas extendidas. Demasiado lento, gruñó, zambulléndose de nuevo. Esta vez Godzilla lo anticipó. El rey de los monstruos giró y liberó una amplia ola de fuerza concusiva pura con su cola. El golpe cortó el agua como un tsunami, alcanzando el borde del ala de Miraluz. El dragón rugió, no de dolor, sino de irritación, y se enderezó. Su sigilo electromagnético falló por un segundo. Ahora. La boca de Godzilla brilló azul. La energía atómica fluyó a la superficie. Pero Miraluz, reconociendo el zumbido de la carga, se zambulló y giró bajo el agua con gracia extraordinaria. Godzilla disparó. ¡Kabam! El rayo cortó el océano como una lanza de los dioses. Supercalentó todo a su paso, vaporando miles de toneladas de agua y formando una burbuja expansiva de vapor y plasma. Pero falló. Miraluz desapareció de nuevo, escapando del ataque, aunque solo ligeramente. Luego. ¡Bam! Otro golpe directo, esta vez a la mandíbula inferior de Godzilla. Su cabeza se echó hacia atrás y el rayo cortó hacia el cielo, abriendo un agujero en las nubes de tormenta. Los relámpagos chispearon en respuesta. El cielo resonó con la violencia debajo. Miraluz giró a su alrededor nuevamente. Su voz, calma y aguda, resonó en la mente de Godzilla como sonar. Eres fuerte. Pero eres antiguo. Eres lento. Godzilla respondió de la única manera que podía, con un impulso de todo el cuerpo. Dejó que su núcleo radiactivo se sobrecalentara. El mar a su alrededor hirvió. Una esfera de presión supercalentada se expandió, atrapando a Miraluz en medio de su rotación. Por primera vez, el dragón gimió.
su campo de fuerza chisporroteó. Su sigilo se rompió por completo. Los dos titanes se miraron, a apenas unos metros de distancia. Entonces cargaron. ¡Crash! El impacto aplastó el lecho marino. Los arrecifes de coral se rompieron. Columnas de polvo y ceniza volaron en las corrientes. Gatsile mordió el hombro de Miraluz, sus dientes cerrados perforando escamas. Pero Miraluz no se inmutó, atrapó la garganta de Gatsile con garras electrificadas y forzó la energía nuclear directamente en su torrente sanguíneo. Gatsile espasmeó. Arcos de relámpagos rojos surgieron de sus espinas. Se separaron. Ambos gigantes retrocedieron, observándose mutuamente. Ambos heridos. Ambos furiosos. Y entonces, un chillido agudo screech rasgó el mar como el lamento de un Banshee. Miraluz y Gatsile se giraron. Muy por encima, atravesando las nubes de tormenta, emergieron dos figuras negras. Una era masiva, con extremidades angulares como cuchillas y líneas rojas pulsantes a través de su caparazón. La otra, más pequeña pero más rápida, atravesaba el cielo como un misil con alas. Los MUTOs. Capítulo 89. Mutos. Las nubes de tormenta se retorcían sobre Isla Nublar como si un dios hubiera apretado el cielo con su puño. Rayos azotaban el océano, iluminando el campo de batalla chamuscado y destrozado debajo. Fragmentos flotantes de coral roto, roca quebrada y escamas de titán ennegrecidas flotaban sobre el agua teñida de sangre. El choque submarino seguía pulsando como un eco en las profundidades. Y desde el horizonte, cortando la neblina radiactiva, surgieron dos figuras oscuras. El muto macho, delgado y con alas de murciélago diseñadas para la velocidad y exploración, emitió un chillido agudo de señal. Momentos después, la muto hembra, 3 veces más grande que su compañero, con brazos en forma de hoz brillando húmedos, emergió de las profundidades. Sus ojos carmesí se fijaron instantáneamente en la figura flotante del dragón que surgía del mar destrozado, Miraluz, sus escamas plateadas agrietadas y humeantes, alas extendidas, pecho agitado. El olor a carne chamuscada. El aguijón de la energía nuclear. Esta era su oportunidad. No hablaron. No era necesario. Atacaron. POV, muto macho. La velocidad lo era todo. Se deslizaba entre rayos, plegando sus alas para lanzarse en picada. Debajo, las enormes alas de Miraluz estaban quietas, inmóviles porque no se movía. Está débil. No puede seguirle el ritmo. Bien. El muto macho se lanzó con un chillido agudo, dispuesto a hundir sus extremidades en la carne del dragón. Pero al acercarse, lo sintió, un cambio en la carga, el crujido de algo antinatural. Sus alas se abrieron de golpe en alarma. Demasiado tarde. Del rabo de Miraluz surgió un arco azul blanco ardiente. No era aliento atómico. Era otra cosa. El plasma del rabo cortaba el aire como una espada del cosmos, cegaba, quemaba, cortaba. Golpeó. El muto macho ni siquiera gritó. Su cuerpo se partió en el aire, el plasma del rabo atravesando su torso con precisión cruel. La parte superior giró hacia arriba como un disco roto. Su mitad inferior cayó al mar en una fuente de sangre hirviendo. POV, muto hembra. Gritó no de dolor, sino de furia. Un desafío. Sus extremidades delanteras se encorvaron y la lanzaron como un misil sobre las olas. Su armadura era más gruesa que la de su compañero.
Sus garras ya habían desgarrado acero titánico. Había derribado reactores. No caería aquí. Miraluz giraba en el aire con pereza, rabo todavía brillante, cuerpo maltrecho pero equilibrado. Vio la sangre que cubría su hombro, la membrana de su ala rota, sus extremidades temblorosas. Está fingiendo. Pero cuando se lanzó, algo la golpeó. No físicamente. Mentalmente. Miraluz no respiraba con fuerza. Estaba concentrado. POV, Miraluz. Aún podía saborear la sangre de Gatsile en el aire, sentir el temblor en las articulaciones de sus alas. El rugido del alfa aún resonaba en sus huesos. ¿Pero estos parásitos oportunistas se atrevían a pensar que era vulnerable? Cometieron un error. Y Miraluz les mostraría el precio de ese error. Dejó que la hembra se acercara. Era predecible, fuerza bruta. Cerró rápido, brazos levantados para un ataque cortante. Él inclinó las alas para redirigir la corriente ascendente de la tormenta, usando la elevación térmica para esquivar al último segundo. Sus hoces cortaron el aire vacío. Con un giro, abrió sus mandíbulas y liberó un breve chorro de aliento de plasma ionizado, no para dañar, sino para desorientar. La nube abrasadora explotó contra su hombro, cegando un ojo y quemando su armadura. Gritó. Él se lanzó. Miraluz embistió con sus cuernos su torso, volteándola como una ballena varada. Sus extremidades se agitaban buscando algo, cualquier cosa. Atrapó uno de sus alas. Las garras penetraron profundo escamas desgarradas. Miraluz rugió y dejó que la gravedad hiciera el trabajo, arrastrándolos al agua. El océano los engulló. La tormenta fue reemplazada por un silencio aplastante. Solo un lejano retumbar de terremotos y las luces bioluminiscentes en el costado de Miraluz brillaban en el abismo. La muto hembra era más fuerte aquí. Su cuerpo, diseñado para la presión de las profundidades, se movía como un torpedo. Atrapó a Miraluz durante la vuelta, fijándolo contra un estante volcánico. Sus brazos llovieron golpes hoces tras hoces. Crack. Una seccionó el costado de la mandíbula de Miraluz. Gruñó, la sangre brotando al agua como tinta oscura. Contrarrestó canalizando electricidad por su cuerpo. El campo electromagnético se disparó. Un pulso azul-blanco surgió de su núcleo, recorriendo el agua como una red viva. La muto hembra chilló mientras la carga dominaba su sistema nervioso. Sus extremidades se bloquearon. Su cuerpo espasmó. Miraluz no esperó. Enrolló su rabo como serpiente y lo estrelló contra su abdomen, lanzándola por el fondo marino. Se estrelló contra un coral, aturdida pero no muerta. Miraluz emergió nuevamente, arrastrando media parte del océano consigo. El trueno rugía arriba. Sigue viva. Sigue dominante. Pero no intacto. Su pecho ardía. La punta de su ala estaba desgarrada. Sus reservas de energía se drenaban rápidamente. Demasiado uso de plasma, demasiada sangre. Necesitaba terminar esto. Ahora. La muto hembra emergió con un grito, su cuerpo humeante, el pulso EMP aún recorriendo sus extremidades. Pero su mente estaba clara. Mátalo. Evoluciona. Ya no era venganza. Era evolución. Si absorbía suficiente radiación de la isla, de los cadáveres de Gatsile y de este dragón extraño, podría crecer. Podría ascender.
Con un rugido, se lanzó al aire no volando, sino saltando, usando su masa y la gravedad como un meteorito viviente. Miraluz la vio venir. Abrió sus alas y abrazó la tormenta. Rayos danzaron sobre sus escamas. Recibió la energía, solo un poco más. Se elevó. Se encontraron en el aire. Ella lo golpeó como un tren de carga. Sus garras se clavaron en su pecho blindado. Sus hoces lo apuñalaron en los costados. La sangre explotó en todas direcciones. Pero Miraluz tenía algo que ella no. Estrategia. Capítulo 90, 10M. Ella cargó. El mar hervía a su alrededor mientras avanzaba, sus enormes extremidades delanteras golpeando el agua y levantando géiseres. Chispas de luz azulada parpadeaban sobre sus placas de armadura y el aire a su alrededor comenzó a zumbar, bajo al principio, hasta convertirse en una vibración que hacía vibrar los dientes. La columna de Miraluz crujió mientras el pulso electromagnético se acercaba a él. A diferencia del macho, la hembra no necesitaba concentrar su EMP a través de extremidades especializadas, su cuerpo entero lo irradiaba en una esfera de interferencia. Desde la costa, los observadores humanos vieron sus instrumentos dispararse y apagarse. Drones cayeron del aire. Los barcos navales a lo lejos se quedaron en negro cuando sus sistemas fallaron. Miraluz también lo sintió, sus nodos sensoriales hormigueaban mientras el EMP arañaba sus vías bioeléctricas. Para un titán menor, este campo podría haber paralizado el control motor o interrumpido la canalización de energía. Pero Miraluz solo entrecerró los ojos brillantes. Rugido. Su respuesta fue un bramido que quebró el aire como un cañonazo. El sonido no solo resonó, se expandió en una onda de choque. El rugido del dragón no era para intimidar, era un arma. El pulso sónico golpeó a la hembra muto como un muro físico. Su carga vaciló. La onda de presión sacudió su exoesqueleto, creando grietas como telarañas en sus extremidades delanteras blindadas. El agua a su alrededor estalló en rociadas bajo el impacto, pero ella se mantuvo firme, clavando sus garras hacia adelante. Desde su punto de vista, el sonido no era solo fuerte, era invasivo. Vibraba a través de su caparazón, sacudiendo sus órganos y convirtiendo su visión en un caos estroboscópico. Cada nervio disparaba en confusión, pero ella se obligó a seguir. Miraluz había matado a su compañero. Eso era lo único que importaba. Ella se lanzó. Miraluz giró lateralmente en el agua, creando un remolino de mar desplazado. Su cola azotó para otro golpe de arco de plasma, pero esta vez la hembra se agachó bajo él, sus extremidades delanteras tratando de enganchar la articulación de su ala. Insecto persistente, gruñó Miraluz en su mente. Ella se sujetó, sus garras perforando la carne escamada de su membrana alar. El rugido de Miraluz se profundizó en irritación y cambió de táctica. En lugar de intentar sacarla, se impulsó hacia adelante, arrastrándola, y luego se sumergió bajo las olas. El cambio repentino al combate submarino le robó el equilibrio. El océano los engulló en un torbellino rugiente. Bajo el agua, el campo EMP era aún más peligroso. La electricidad se difundía de manera diferente y los sistemas sensoriales de Miraluz comenzaron a fallar por la interferencia. La hembra intentó aprovechar, balanceando sus enormes mandíbulas hacia su cuello. Pero Miraluz había peleado en estas condiciones antes. Atrapó una garra alrededor de sus mandíbulas antes de que cerraran, luego clavó la otra en el suave subblindaje entre sus placas del cuello. Su cola barrió bajo, esta vez no en un arco cortante, sino como un garrotazo.
Golpeó su torso con un estruendoso bump, el impacto resonando bajo el agua como un deslizamiento submarino. El golpe le hizo soltar la presa, pero no antes de que ella le causara profundas heridas en la armadura del hombro. Sangre verdosa, no suya, enturbió el agua. Arriba, desde el punto de vista de un comandante naval humano, la superficie del océano se abultó y estalló cuando los dos titanes emergieron de nuevo, el agua cayendo de sus cuerpos como una cascada. Miraluz no le dio tiempo a recuperarse. Inhaló profundamente, acumulando energía en su pecho. El EMP aún debilitaba la carga, pero no necesitaba toda la potencia, solo suficiente precisión. Su cola se arqueó hacia arriba, brillando con radiación concentrada. «Terminas ahora», rugió. Un rayo de radiación avanzó como una lanza de energía incandescente, penetrando directamente en la boca abierta de la muto hembra mientras ella rugía en desafío. Desde su perspectiva, no hubo tiempo de reaccionar. Elas inundó su garganta, vaporizaron tejido y hervieron los líquidos de su cabeza antes de que comprendiera que había sido alcanzada. Su visión se volvió blanca, luego negra. ¡Boom! La explosión desgarró su cabeza triangular desde dentro, esparciendo una mezcla horrenda de fluidos y materia cerebral antes de que su cuerpo y la sangre regresaran al mar. Su cuerpo se sacudió una vez, luego quedó inmóvil. Miraluz se enderezó, con los costados agitados. El agua a su alrededor se revolvía con sangre y escombros. Una familia debería ser ordenada y limpia, murmuró con oscuridad, dejando que las olas se llevaran los cadáveres. Has cazado un muto macho, titán, y obtenido 3 millones de puntos de gen. Has cazado un muto hembra, titán, y obtenido 7 millones de puntos de gen. 10 millones de puntos de gen. Nada mal. Los titanes valían mucho más que los monstruos ordinarios, millones de puntos cada uno, frente a los miles de bestias menores. ¿Se puede extraer el gen del escarabajo sísmico pulso electromagnético LV1, extraer? Sí. Pulso electromagnético LV1, 0,1,000,000. Aunque comenzando en fuerza de tercer nivel, tomaría millones de puntos mejorarlo. Aún así, era su primer gen de titán, bien valía el costo. Quizás la tierra hueca contenía más de ellos. Allí abajo, los titanes eran tan comunes como los animales de presa, un verdadero tesoro de poder. Un rugido profundo interrumpió sus pensamientos. Godzilla. La voz del dinosaurio atómico transmitía un mensaje claro: no hemos terminado. Miraluz giró, fijando los ojos en la silueta que emergía de las olas. Las heridas de Godzilla se habían cerrado, y sus aletas dorsales brillaban débilmente. Lo miró con desafío, emitiendo un rugido a medio camino entre reto y promesa, y luego se sumergió, alejándose de Isla Nublar. Si eres viejo, entrena más duro, llamó Miraluz, su voz rodando sobre el agua como trueno distante. La próxima vez que nos encontremos, inclina la cabeza ante un verdadero titán. Godzilla no respondió, salvo un resoplido agudo e irritado. Internamente, hervía. ¿Derrotado por un titán más joven? Inconcebible. Pero había estado débil, despertado demasiado pronto de la hibernación, con reservas nucleares bajas. La próxima vez, no habría tal debilidad. Se dirigió hacia la planta nuclear más cercana. Las máquinas humanas pagarían su cuota de protección. El mar lo engulló, y el mundo esperó la segunda ronda. El mar quedó quieto por primera vez en días. Sin rugidos lejanos, sin truenos de titanes chocando, solo el siseo de las olas contra las costas ennegrecidas y chamuscadas de Isla Nublar.
Miraluz aterrizó pesadamente en la isla, el suelo temblando bajo su peso. Las batallas con los Muto lo habían drenado, tanto físicamente como en sus reservas de poder. Aún así, Isla Nublar seguía rica en radiación nuclear. Perfecta para recuperarse. Extendió sus alas para absorber el calor del sol mientras su cuerpo absorbía la radiación como una esponja. Su sabor era agudo, metálico y vigorizante. Cada segundo, sentía la fuerza regresar a sus miembros, sus heridas cerrándose, su energía aumentando. El familiar sonido del sistema resonó en su mente. Has ganado 10 millones de puntos de gen por la caza. Todas las 10 subhabilidades genéticas pueden mejorar un nivel. El poder lo recorrió en oleadas mientras sus habilidades evolucionaban en sincronía. Su cuerpo se hinchó, sus espinas dorsales se alargaron y las placas blindadas del pecho se espesaron hasta convertirse en fortificaciones casi impenetrables. Ahora medía 180 metros de largo, su altura superaba los 90 metros y su masa rivalizaba con la de Godzilla, cientos de miles de toneladas de músculo y hueso blindado. Dean. Felicitaciones por completar Godzilla 2014. Recompensa, 3 esencias de sangre de titán. La voz del sistema era tranquila, pero Miraluz sentía la magnitud del premio. Sangre de titán, lo más preciado de las recompensas. Y había más. De los cadáveres aún tibios de los Muto macho y hembra, sus subordinados habían recolectado 2 porciones adicionales. 5 en total. Suficiente para despertar y fortalecer a los 5. Miraluz levantó la cabeza hacia el cielo, sintiendo el trueno en sus venas. Pero los Muto eran solo el comienzo. Del cronograma del universo monstruo, sus muertes atraerían algo aún más peligroso, el Muto Supremo, el alfa de su especie. Ese no era un titán común. Era un cazador ápice, capaz de desafiar incluso a los más temidos. Recordaba los registros, el Godzilla de 2014 había luchado contra él, llevado a la desesperación hasta que los humanos inclinaron la balanza a su favor. Sin esa ayuda, Godzilla podría haber caído, su cuerpo convertido en incubadora para las crías del Muto Supremo, como ocurrió con el titán antiguo Dagon siglos atrás. Un enemigo así valía la pena buscarlo. Pero antes de la caza, estaban los humanos. Estados Unidos. Sus barcos de guerra le habían disparado. Sus aviones habían barrido su piel con misiles. Incluso habían considerado borrar Isla Nublar con fuego nuclear. Tal arrogancia exigía respuesta. Y había muchos objetivos tentadores, plantas nucleares, bases militares, submarinos nucleares, portaaviones. Cada uno, un banquete de energía y un golpe a su orgullo. Si querían provocar a un titán, sabrían lo que eso conllevaba. Pasaron 3 días. El resplandor nuclear de Isla Nublar se atenuó, la radiación absorbida por el núcleo de Miraluz hasta que la isla se sintió casi tranquila. Los restos de embarcaciones nucleares en la bahía estaban despojados de energía, dejando solo metal retorcido. Su fuerza no solo se había restaurado, sino potenciado. Al levantar vuelo, el aire crujía bajo el batir de sus alas. Su destino, Isla Sorna, el nuevo hogar de la Alianza Jurásica. El vuelo fue rápido. Al entrar en el espacio aéreo de la isla, nubes de tormenta oscura se formaron a su paso, arremolinándose en un escudo protector que permanecería como barrera permanente sobre las aguas circundantes. Si los humanos intentaban de nuevo, se encontrarían con un torbellino antes siquiera de vislumbrar la costa. POV de Grey. El sonido era familiar, no el rugido caótico de tormentas naturales, sino la profunda cadencia del poder de su gobernante. Hermano mayor, rugió, y el grito fue tomado por el coro de otros dinosaurios de la isla.
Dios dragón, gritó otro, un ceratopsiano cornudo pisoteando emocionado. Desde los acantilados, observaron a Miraluz descender, rayos siguiendo los bordes de sus alas. Su aterrizaje sacudió los árboles, pero el temor que inspiraba no era hacia sus aliados, sino un consuelo. El dios dragón había regresado, victorioso. Miraluz caminó hacia el interior de la isla, respondiendo a los llamados con una lenta inclinación de cabeza. Inspeccionó la isla, complacido con lo que vio. Las manadas herbívoras trasladadas desde Nublar pastaban en los bosques, sus números sanos y creciendo. Cerca de las montañas, la enorme guarida del rey bestia Taoti estaba casi completa, sus soldados patrullando el territorio. Luego vino la vista más inesperada, filas de enormes huevos, cada uno brillando débilmente desde dentro. La poción de partenogénesis que había distribuido había funcionado. Incluso sin machos, las hembras de la alianza habían puesto sus primeras camadas. En semanas, la próxima generación de la Alianza Jurásica nacería, aumentando sus números. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yaciro Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclasictose, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Bobhausen, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Javo Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Tep, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex, Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín,
Grand Didi 7 Fanfics. Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.